los contenidos de los documentos que entran en la primera evaluación. Entonces, en resumen, estos 18 temas, considerémoslos, en particular aquellos que tengan una contraparte con la cual se pueda trabajar. Y el día de mañana definamos en conjunto a qué grupo va a desarrollar cada uno de ellos o dónde cada uno quiere incorporarse. Quiero mirar rápidamente entonces los 5 textos que están marcados como lecturas para la evaluación primera, que es del martes 6 de octubre. Eso es en poco más de 2 semanas. Ok, el primero es la Guía Nacional de Vigilancia Tecnológica. Voy a escaparme de acá, voy a compartir compartir pantalla. Ok. El primer documento es la Guía Nacional. Es un documento bastante bueno, sí. Es elaborado por el Ministerio de Ciencia y Tecnología de Argentina. Guía Nacional de Vigilancia e Inteligencia Estratégica. Bueno, este documento relata con detalle la experiencia que Argentina ha tenido en el área de vigilancia tecnológica. Podemos decir que Argentina es un ejemplo interesante de desarrollo tecnológico. De la vigilancia tecnológica en ellos tiene un formato de antena. En el fondo lo que el equipo de vigilancia tecnológica allá en el ministerio hizo fue desarrollar un proyecto amplio tomaron varias áreas de interés, por ejemplo, no sé, el plástico, energía aquí, hidrocarburos, autopartes y otros elementos, y para cada uno se construyó una especie de antena que elabora informes en particular sobre ese tema. Y además tiene una ubicación territorial en Argentina, no está centralizado. Lleva varios años, en el gobierno anterior estuvo como medio crítico, la verdad es que no solo el área de vigilancia tecnológica, sino que el Ministerio de Ciencia fue rebajado a Secretaría. Afortunadamente ahora volvieron a tener como rango de ministerio y entiendo que están reimpulsando el sistema. Siempre en el entendido de que, sobre todo en el tema de crisis, es justamente donde tienes que invertir, donde hacer innovación y la vigilancia tecnológica participa mucho, la inteligencia participa mucho de ese proceso. De manera que ellos en este documento resumen bastante la experiencia de la construcción de estos sistemas. Y en la primera parte hacen un buen recorrido sobre los términos generales de lo que es la vigilancia tecnológica. Estoy ahora en la página 14, donde ellos muestran, hacen una pequeña discusión sobre qué es cada una de las cosas, hacen una pequeña revisión bibliográfica sobre el objetivo, y luego entran a discutir sobre vigilancia en Argentina, hablan sobre el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación y cómo este programa se transformó en el actualmente existe el VINTEC,
etcétera. ¿Cómo va construyéndose este sistema de ellos? Aquí están las partes que les mencioné, como ven, un gran número, y eventualmente hay especialistas en cada una de estas áreas que ellos van trabajando como equipo de vigilancia tecnológica. Aquí nuevamente entran en el tema de las definiciones. Creo que está muy bien redactado. ¿Qué es la vigilancia? Los tipos de vigilancia. Creo que al terminar de leer los textos que les he mencionado, ustedes van a tener más claridad sobre estos conceptos, y también no van a tener, no van a ser tan relevantes las diferenciaciones, porque siguen hablando de un mismo tipo de trabajo que tiene que ver con captura de información para tomar decisiones. Pero ustedes se pueden ir haciendo la idea de cómo se fue construyendo este elemento, esta visión. En el caso de ellos utilizan, tal como el nombre de la guía se llama Vigilancia e Inteligencia Estratégica, entonces para ellos esto es inteligencia y vigilancia estratégica. Luego preguntan qué es inteligencia, tipos de inteligencia. Creo que es bastante bueno también hacer alguna diferencia. En esto quiero ser claro. Algunas líneas, dependiendo de dónde estés, algunas líneas de discusión argumentan y identifican diferencias entre el concepto de vigilancia tecnológica e inteligencia competitiva. Para otros no es tanta la diferencia y es más bien un foco distinto, y es solamente un tema más bien del tipo de organización que hay, del tipo de organización que está haciendo vigilancia. ¿Ya? Hay un elemento súper claro en el área de vigilancia que es el proceso que se llama, que es este ciclo, ¿ah? Que es un ciclo como de, de planificar la búsqueda. Es como lo que estamos en este momento con nuestros temas. Planificamos, ejecutamos, presentamos, se toman decisiones, se difunde y luego vuelve nuevamente a una segunda pregunta o otra iteración que va mejorando este ciclo. Esto aparece en distintos documentos con distintos formatos. Ustedes lo pueden ir mirando y ir reconociendo en distintas formas. Sigue hablando sobre esto, sobre cómo surge la pregunta, cómo se trabaja y cómo vuelve a surgir. Creo que es importante colocarlo porque en la práctica ocurre eso y lo vamos a ver durante este semestre. Bueno, ese es el documento de la Guía Nacional. Bueno, si se fijan, estoy recién en la página 27 de la 250. Pero claro, lo que pasa es que después de esto viene toda la propuesta del método de ellos territorial, que creo que es menos relevante a esta altura del curso. Ellos analizan esto, si se fijan, las oficinas, las antenas de vigilancia en Argentina están muy distribuidas, y de manera que este programa, bueno, el texto va ahondando cada vez más en la fase y en el desarrollo de ello. Pero yo diría que esta primera parte es como del documento la más interesante, la que deberíamos considerar. Este segundo documento, de los 5 que tenemos a la vista, es inteligencia competitiva, tal cual. Es un documento que elaboramos hace un poco tiempo atrás, que es muy corto, pero que hace una revisión de los conceptos. Primero, del alcance de la inteligencia competitiva, a las diferencias con la vigilancia, hace una buena revisión bibliográfica. Luego hace un resumen que hace como una ruta de cómo se fue construyendo todo esto. Luego, qué componentes tiene la vigilancia o la inteligencia competitiva. Revisa algo de Porter. En general va haciendo un relato de cómo los elementos de educación, computación, avance en algunas áreas
disciplinas empresariales, cómo fueron aportando a lo que es la inteligencia competitiva. Finalmente entra como a discutir sobre la innovación, cómo la inteligencia y la vigilancia pueden ayudar a los procesos de innovación. Esto es un documento de acá, de la región del Maule. Eventualmente podría ser interesante tomarlo como punto de partida para hacer otras propuestas. El tercer documento es un documento bastante más clásico, que es de la Universidad de Chile, que está dirigida a los académicos y a los alumnos. En ese sentido es interesante porque estamos hablando de el documento Vigilando las Fronteras Tecnológicas, que se ubica dentro de la universidad y piensa en cómo aprovechar la información adecuadamente para los procesos dentro de la universidad, tanto de investigación como algo aplicado, como de transferencia tecnológica, como impactar en el mundo. Entonces, este documento, hablando sobre el valor de la información, es interesante. Luego sobre el uso de la información en el mundo académico, y luego cómo se vigilan tecnologías. Si se fijan, aparece nuevamente el ciclo que estamos hablando, que genera, que nuevamente hace la pregunta, recopila datos, procesa, análisis, y luego hay generación de reportes. De manera que este documento, lo que sí me parece súper bien es que hace una especie de mirada sobre qué tipo de información se necesita en el caso de transferencia de tecnología. Entonces, en este caso, nos pregunta, no tanto en general, sino que cómo hay un macroentorno, también hay competidores y también hay demanda, que a veces son, si ustedes se fijan en los temas que hemos revisado previamente, algunos están en este campo, otros están hablando sobre la competencia, otros están hablando sobre demanda. En general, cuesta identificar claramente como una categoría de todo el tipo de información que se necesita, pero ellos hacen un esfuerzo. Lo otro que es interesante es que hablan de spin-off y startup, y hablan de que el negocio tecnológico, la transferencia de tecnología, solamente opera a partir de la existencia de un negocio productivo, o sea, un negocio final y a consumidor final de productos terminados, y que el negocio tecnológico está solamente operando porque existe este otro negocio productivo. Entonces es importante ver los negocios productivos también. Está también redactado de esta manera como, y aquí aparece la idea de startup y el spin-off. Bueno, finalmente habla sobre algunas tecnologías metodológicas, minería de datos, minería de textos, y es algo que es importante considerarlo, porque hay naturalmente un esfuerzo por resumir el volumen importante de información que hay. Sobre la vigilancia de tecnologías, ellos hablan de fuentes abiertas por un lado, y son las bases de datos, bueno, ya son diferentes hoy en día, las de patente, propiedad industrial. Se fijan que hay algunas todavía existiendo, aquí hay un sistema de clasificación de patentes. Y este tema que introducen ellos es interesante, los software vigilantes, que en el fondo son los primeros eh, desarrollos que se especializaron en el área de vigilancia tecnológica, podríamos decir, eh, algunos gratuitos, otros pagados. Yo creo que, en cierto modo, hay algunos que todavía están, pero
hoy en día hay muchas empresas que están colocándose acá, en el software automatizado. Miren, nosotros estamos en este momento entrando en el tema de conocer los conceptos bien, los alcances. Estamos en temas eh, tratando de avanzar en la definición y en las primeras búsquedas. Lo que estoy mostrando aquí son herramientas, software que se instalan para vigilar áreas específicas. No lo estamos utilizando en este momento porque no estamos implementando un sistema de vigilancia en este momento. En el curso estamos haciendo inteligencia en base a preguntas más enfocadas. Pero estos sistemas de vigilancia tecnológica, estos soportes, estos software, los vamos a ver más adelante en segundo y tercer unidad. Vamos a conocerlos más en detalle, pero hoy en día no lo estamos utilizando. Bueno, el cuarto documento es solamente la introducción de un libro, en verdad. El libro relata la experiencia en España y Latinoamérica de implantación de sistemas de inteligencia competitiva y vigilancia tecnológica. Joaquín Tena y Alessandro Comay son dos autores españoles bastante referenciados en esto. Llevan muchos años. Alessandro tiene una empresa que presta servicio de vigilancia, pero él es académico actualmente, trabaja tanto en España como en Japón. Y de manera que ese libro, que es relativamente reciente, hizo todos los tipos de una revisión sobre las experiencias que había en la implantación de sistemas de vigilancia tecnológica. En este caso, el documento solamente nos da un poco de introducción y algunos conceptos generales. Ahí hay un par de conclusiones, el resumen del libro. Pero ellos plantean muchos casos dentro del libro. Y podríamos decir que sí, fue una buena mirada en esos años. Actualmente, todos estos ejemplos de implantación de sistemas de inteligencia competitiva y vigilancia también son temas de interés, se siguen exponiendo en los distintos encuentros o congresos que hay. De manera que es natural que este documento nos sirva como antecedente, pero hoy en día las herramientas van cambiando, el volumen de información también, el tipo de análisis que se utiliza relativamente va mejorando, tal como cualquier área de trabajo o disciplina. El último texto es un poco más amplio y creo que es un poco más potente, también porque Pérez Corsa es un reconocido impulsor del área de vigilancia tecnológica en España y en Latinoamérica. El Pérez ha venido a Chile algunas veces. Él creó una empresa que se conoce como, o sea, es Yale en España. Tiene una versión en Chile. Actualmente el negocio más bien lo lleva su hijo, pero este texto es muy interesante porque él siempre ha planteado, Pérez, que la vigilancia y la inteligencia son términos distintos para una actividad común, que es la captura de información para análisis. Entonces, lo que uno ve aquí no es tanto un sistema rudimentario y fijo de capturar, como un radar, capturar novedades, sino que lo que se ve aquí en este documento es cómo él ve inteligencia vinculado a la vigilancia tecnológica, que es muy interesante. Es un texto muy fácil de leer, a pesar de que son varias hojas, pero es relativamente fácil de leer. Cuenta la historia sobre el tema de la vigilancia tecnológica, todas las preguntas que en general se pueden hacer, qué es lo que se puede vigilar,
Luego hace la misma diferenciación que el primer documento argentino hacía, que era vigilancia competitiva, comercial, tecnológica, del entorno, etcétera, que son como típicamente las diferenciaciones que se hacen. Pero quizás aquí está la práctica de la vigilancia, luego las bases de datos, volvemos acá tenemos bases de datos generales. Estas cambian de denominación, cambian de nombre, cambian, algunas se funden. Esto no son tan importantes, estos temas. Es claro saber que existen los, los, las bases de datos de publicaciones científicas, pero ya vimos en la clase pasada cómo, por ejemplo, los documentos EASY pasaban a tener otro nombre, después estaba Reuters, después estaba Clarivate, etc. Entonces, no es tan importante memorizar esto, hay que saber hoy en día qué es lo que hay solamente. Bueno, la vigilancia del Internet. Y él tira aquí unas bases de datos de, algunas no existen ya, de patentes. Aquí están metabuscadores, buscadores son eso. Eh, etcétera. Aquí están los metabuscadores. Algunos están, otros no. Bibliometría y cienciometría, que es lo que hemos estado revisando. La clase pasada estuvimos mirando sobre cienciometría. Eh, Tecnología emergente y mapas tecnológicos. Esto es interesante. Eh, ¿Cómo se presentan estos mapas? ¿Cómo los términos? Esto se parece bastante al ejercicio que mostramos ayer, a la clase anterior sobre el mapa que hicimos sobre la universidad y los autores. Cuando se descargaron se descargaron los datos y utilizamos un visualizador. Esto es técnica, bueno, en ese año una técnica avanzada de lo que hemos hecho y que ustedes están en capacidad de hacer. Luego de eso, él hace un ejercicio respecto, es interesante, revísenlo, es sobre las clasificaciones de patentes. eh, Y luego este tipo de mapa que es un poco más visual, pero es interesante utilizar, eh, y esto que algún ejercicio nos pueda llevar a hacer este tipo de mapas que permita a través de estas matrices comparar y hacer este tipo de gráficos. De manera que este documento sí coloca varios ejemplos de cómo se utiliza esto. Habla de minería nuevamente, de texto y de datos. eh, y un capítulo final de la vigilancia a la inteligencia competitiva. Hace una revisión de autores. eh, es muy interesante las decisiones que se pueden tomar en base a este tipo de elementos que está planteando aquí Pérez Cosa. Las conclusiones, muy sencillas, muy cortas, pero bueno, lo importante es que ustedes puedan ver aquí en este documento una revisión desde lo más sencillo hasta lo que en esos años se estaba considerando como técnicas más avanzadas, emergentes, que eran la minería y los mapas tecnológicos. Creo que estos documentos eh, les permiten a ustedes dar una buena mirada sobre los conceptos en general y puedan ustedes a estas alturas hacerse un juicio sobre qué valor tiene la vigilancia y la inteligencia estratégica, si es inteligencia competitiva estratégica o vigilancia tecnológica o de mercado, cómo opera, cómo juegan esos conceptos que quisieron ser y qué son hoy día, cómo eh, ¿qué paso habría que hacer para implementar algo así? ¿Qué es importante? ¿Cuáles son los métodos con los que trabaja la vigilancia? ¿Con qué trabaja la vigilancia tecnológica? ¿Con qué datos? Y cómo opera? ¿Cuál es el ciclo? Eh,
Ese tipo de... Y también, si tú pueden preguntarte, bueno, pero ¿qué tipo de técnica utiliza para analizar, para visualizar cómo se toman decisiones? Ese tipo lo pueden tomar de estos textos, ese tipo de información, y concluir ustedes ese tipo de preguntas. Porque creo que es importante que ustedes eh, se manejen un poco en la terminología y vayan formando su opinión respecto a estos tipos de sistemas. Lo que este curso espera, que al término del semestre ustedes sean capaces de recomendar un sistema o un tipo de trabajo o una acciones concretamente en el área de vigilancia tecnológica o inteligencia competitiva. Y ustedes puedan recomendar, oye, hagámoslo de esta manera, usemos esta herramienta o capacitemos a una persona o hagamos este tipo de análisis con fuente abierta o pagamos algo que... De manera que vamos avanzando hacia allá. Durante el curso vamos a ir aprendiendo a trabajar los distintos materiales y vamos a ver distintos software, pero hoy en día es importante que, sobre todo para esta primera evaluación, estos elementos generales y introductorios queden bastante claros. ¿Tienen alguna consulta? ¿No? Profe, a ese documento que es más largo le damos énfasis al capítulo 1, ¿tiene más como la explicación? De nuevo, pregúntame de nuevo, por favor. Que el primer documento de la vigilancia territorial le damos más énfasis al capítulo 1, donde es largo, le decía por eso. Sí, sí, no espero que lo revisen en detalle completo. Es la primera parte.